regreso en Cátedra Médica, hoy en compañía del doctor Ezequiel Alfonseca. Hablamos de las principales patologías que se presentan en los pies, cómo tratarlas, cómo manejarlas. Recordarles que si usted tiene alguna inquietud, si quizás está viendo algo raro en sus pies y necesita orientación, puede comunicarse con nosotros. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, ya hablábamos entonces de los hongos en las uñas, hablábamos de las uñas encarnadas. ¿Cuáles otras patologías puede ver el podólogo? Estamos hablando también de los juanetes. Juanetes. Valgus. ¿De qué hablamos, doctor? De los juanetes. ¿Qué es? Los juanetes es una desviación que se da del primer dedo, del dedo gordito, como dijimos ahorita, el hallux, le decimos. Una desviación que se da del hallux, que se da de manera progresiva. Y a medida que progresa la desviación, sale un sobrehueso en la base del dedo, que le decimos bunion, que es algo que es bastante, a veces bastante doloroso porque roza mucho con el zapato y puede producir dolor. Pero regularmente, como el juanete es progresivo, es algo que se va desviando el dedito del primer dedo hasta ponerse debajo del segundo y hasta del tercer dedo. Se mete para allá. Pero a los pacientes que han tenido una desviación terrible, que el primer dedo está en la planta del pie casi mente. Y esa desviación se da principalmente en mujeres más que en hombres. ¿Por qué las mujeres, doctor? Tiene que ver el tema del calzado. Quédese con esa información ahí, no me la dé ahora. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Una persona que tenga en la parte de la planta de los pies, pero en la parte de los talones, un solo, el lado izquierdo, duro, como rugoso y como la piel dura, pero el otro no. Y le pongo crema hidratante y todo eso, pero es solo un pie. Ese como que bota la piel y dura, pero el otro no. Bueno, a ver qué me dice. Quédese pendiente, el doctor le va a responder a su duda, doctor. Adelante. Regularmente, cuando se afecta un solo pie, no es tanto una resequedad, porque a veces la confundimos, mira, tiene los pies resecos. Pero regularmente la resequedad viene en los dos pies, ¿no? Y cuando se afecta un solo pie, regularmente hay un honguito, hay un hongo ahí que está ahí que impide que eso esté totalmente sano. Digo esto porque muchas veces ella decía que pone una crema hidratante. Entonces, recuérdense que el hongo le gusta mucho la humedad. Entonces, si ponemos una crema hidratante, como que le estamos echando agua a una matica, estamos haciendo que se revive cada vez más. Lo mismo que decíamos en el caso de los hongos. Entonces, estamos acondicionando el área para que la situación siga. Exacto, por eso yo he tenido pacientes que han ido, que la han tratado con mucha crema hidratante, con muchas formas de hidratar el pie, no se han sanado nunca porque primero hay que tratar un problema que hay ahí, que puede haber ahí, que es un hongo, tratar ese honguito y después que tratamos ese hongo, entonces automáticamente comencemos a tratar la resequedad, bueno, pues eso se soluciona. Excelente. Bueno, doctor, y nos quedamos en un capítulo, el tema de los juanetes, que usted decía que era más común en las mujeres. ¿Por qué, doctor? Regularmente tiene que ver con un tema de calzado. Dijimos que eso es algo progresivo, que se va dando poco a poco. Entonces, el calzado en las mujeres es muy diverso, ¿no? Que tiene muchos tipos de calzado y entre los calzados que más ustedes usan son esos de plataforma y que son en B, que están ahí cerrados adelante. Entonces, todos esos dedos están ahí apechurrados uno con otro. Entonces, al estar así, esos dedos así, ¿qué pasa? Que el primer dedo se va desviando y va haciendo que debido al calzado, ¿no? Y debido a otros factores también que se asocian a los valgus o al juanete, ese dedo se vaya desviando de manera progresiva. Y cuando ese dedito se desvía, ya nada más hay una forma de corregir esa desviación, que es haciendo una cirugía. Digo esto de la cirugía porque la mayoría de personas que yo he operado van como con una idea negativa. Yo conozco una vecina que la operaron de eso y duró 3 meses que no podía caminar.
Entonces ya tenemos cirugías que son mínimamente invasivas para hacer ese tipo de procedimiento, que el paciente no es que va a durar una semana sin caminar, es que el paciente sale del consultorio caminando con sus propios pies y regularmente esa cirugía no es dolorosa, muy poco dolorosa, por lo menos cuando se hace de esa manera y se corrige perfectamente bien ese juanete o ese alus valgus. Usted ha dicho que este tipo de condiciones pues se va desarrollando de manera progresiva, o sea, no es que de repente yo me acosté y al otro día amanecí con ese sobrehueso, esa desviación ahí muy marcada, se da despacio. Entonces, ¿cuándo notar quizás ese cambio que se pueda tratar sin cirugía o si necesariamente aún esté en una etapa inicial hay que hacer cirugía? Si nosotros sabemos qué lo causa, podemos prevenir y disminuir la progresividad del alus valgus. Dijimos que una de las principales causas es el calzado cerrado adelante, ¿no? Entonces, si está en una etapa inicial, no hay dolor, no duele, no molesta, hay una pequeña desviación, si nosotros corregimos ese uso de calzado inadecuado, ¿no? Entonces vamos a disminuir también la progresión del alus valgus. Yo siempre le digo a las personas, no es que no lo utilice, ¿sabes? Tú puedes utilizar tus zapatos, claro, pero no diariamente, no todos los días, no siempre, que ahí es que está el error y el problema. Aparte de que el uso de esos calzados pueden llamar a otros problemas, como son los dedos, la deformidad en los dedos en garra, que son unos dedos que se doblan mucho, bastante, y producen callos en ese dedo chiquito, el meñique. En ese dedito se hacen unos callos ahí por esos zapatos que tienden a doler bastante, que también tienen su forma de corregir de una manera definitiva ese tipo de problemas. Ok, doctor. Entonces, avanzando en lo que nos compete hoy, para la gente que acaba de sintonizar, nos acompaña en cabina el doctor Ezequiel Alfonseca y hoy estamos hablando sobre las patologías más frecuentes en los pies. Y ya hemos detallado, hemos hablado del tema de los hongos en las uñas, el tema de las uñas encarnadas, los juanetes. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí, doctor? Hablábamos ahora mismo de las callosidades, los callos claro, en los pies. Hay diferentes tipos de callos. Hay unos callos que se dan en la parte de arriba del pie, en la parte dorsal, en la parte de arriba, y otra parte que se da en la planta, en la parte plantar. Regularmente los callos, cuando son en las plantas del pie, habla de que hay mucha presión en esa área y que hay que equilibrar eso. Y cuando son en la parte de arriba, en la parte dorsal, eso tiene que ver con el roce del calzado. Y ahí era que hablamos con el roce del primer dedo, ese primer dedito que está ahí, que roza mucho, se aprieta mucho y roza, y crean callos que son muy dolorosos con el uso de los calzados. Y ese tipo de callosidades tienden en la planta del pie a veces a ponerse un poquito dura en la parte central y producir lo que son unos clavitos plantares, que eso cada vez que la persona pisa, le duele, le puya bastante. Entonces, ese tipo de problemas tienden a desaparecer totalmente con una pequeña cirugía que se hace. Una cirugía con un poquito de anestesia, se resuelven ese tipo de problemas. Regularmente, cuando hay callos en el quinto dedo, en el dedo meñique, esos callos tienden a producirse por un sobrehueso que hay debajo de la piel. Por eso muchas personas se quitan el callito, se raspan y vuelven y les sale. ¿Qué pasa? Que hay un huesito que sobresale un poquito, que lo que hay que hacer es quitar ese pequeño sobrehuesito y con eso se soluciona de manera definitiva ese dolor y ese problema. En este tema, doctor, ¿el sobrepeso puede hacer que un paciente presente más afecciones en los pies? Porque usted hablaba en este caso específico de este tipo de callos, de que el ejercer mucha presión sobre los pies. Entonces me surge esa curiosidad. El sobrepeso yo creo que está puesto yo creo que hasta el problema económico asociado al sobrepeso. Mira, el sobrepeso es terrible. El sobrepeso tiene que ver con muchísimas patologías. Lo que es el estrés, el sobrepeso, tiene que ver con muchas entidades de problemas, tanto a nivel general como en los pies. Cuando tenemos un sobrepeso, estamos sobrecargando un poquito esa base de nuestro cuerpo que son los pies y tienden a haber unas desviaciones más marcadas con el sobrepeso, tienden a haber
problemas de circulación que se reflejan en los pies con el edema, con la hinchazón de los pies, tienden a sobresalir esas callosidades. También, inclusive las uñas encarnadas con sobrepeso, como hay una presión mayor en los lados, el sobrepeso está asociado a muchas entidades, o a la mayoría de las entidades que tenemos en los pies, inclusive dolores en los pies, fascitis plantar, que son la inflamación de las fascias, tiene que ver con todo eso. Que podemos hablar un poquito también de eso. Claro. Que es una de las consultas más frecuentes, la fascitis plantar. ¿Y esto por qué ocurre y qué identifica el paciente que lo va a seguir a esta consulta? Ok, la fascitis plantar es un dolor que se da en la planta del pie. Okay. Uh-huh. Ese dolor que se da en la planta del pie tiene una característica, se caracteriza por algo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es un paciente que llega, doctor, mire, me duelen las plantas de los pies. Ahora, mire, no me duele casi nada, pero cuando yo me levanto y doy los primeros pasos, eso es un dolor insoportable. Me duele que me tengo que agarrar de algo. Después que voy caminando, poco a poco se va quitando. Eso es característico de una fascitis plantar. Uh-huh. O si estoy muy sentado y por mucho rato y me paro, pues entonces me duele. Eso prácticamente es una fascitis plantar que tiene ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué pasa eso? Porque en la fascia, nosotros en la planta del pie tenemos un tejido blanco. Yo siempre le digo, mira, ¿tú has visto la carne de res que tiene el tejido blanco? Así mismo tenemos la carne de res, un músculo, y el tejido blanco es la fascia. Entonces, en los pies tenemos los músculos y esa fascia que va ahí principalmente en el talón, que comienza del talón. Entonces, ¿qué pasa? Ella es elástica. Entonces, si está inflamada, cuando tú estás en reposo, ya estás relajada, tranquila. Cuando ya se extiende, cuando pisa y se extiende, produce mucho dolor, que hasta que ya no se termina de extender totalmente, el dolor es incapacitante muchas veces, hasta que ya termina de extender y deja de doler. Entonces, la fascitis plantar, eso hay ejercicios, medicamentos que se usan, principalmente los ejercicios, que yo le pongo a hacer ejercicio en la casa a las personas, aparte de una buena medicación, para resolver ese problema. Aparte de que le mandamos a hacer una radiografía y una sonografía musculoesquelética, una sonografía de partes blandas, para identificar si tiene algún espolón calcáneo, si tiene y a qué nivel está, qué tanto tiene esa alteración de la fascia. Excelente. A la gente que nos escucha, sepa que si usted tiene dudas o si está presentando alguna situación en la cual necesita recomendaciones y orientación, hoy el doctor Ezequiel Alfonseca está con nosotros y en la mejor disposición de poder responder a sus dudas. Las líneas aquí en cabina son 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Recordarles además dónde encontrar al doctor Alfonseca. Usted puede comunicarse al teléfono 849-915-0790 o puede ir a Instagram. Allí usted busca Centro POE RD y ahí puede tener a la mano toda la información que necesita para el cuidado de sus pies. Doctor, pie de atleta, ¿de qué hablamos? ¿Qué lo causa? ¿Cómo manejarlo? El pie de atleta es un pie que tiene Félix Sánchez, Lovelín Castillo y Marilene. No, el pie de atleta es una afección que se da en el pie por un hongo. Okay. Regularmente se caracteriza por mucho picor, por tener, el paciente dice, mire, me pican mucho las plantas de los pies o me pican mucho entre los dedos. Eso es una característica. Aparte de que está la descamación, que hay una descamación, se ve descamados, rojos, pueden salir unas bolitas de agua y todo eso produce mucho malestar y aparte del dolor y aparte del prurito o de la picazón. Produce mucha incomodidad en el pie. Decimos lo que siempre hemos dicho. Uh-huh. Calor, humedad y oscuridad. Lo mismo que con el hongo en la uña. El hongo, lo mismo, es un hongo lo también. mismo es un hongo. Claro. Que tiene la misma cara, que tiene ese mismo modo de crecer. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso del pie de atleta? Regularmente esa micosis que se da en la planta del pie, que produce esa descamación, esa bolita de agua, que también puede producir esa descamación entre los dedos. Uh-huh. y mucha picazón entre los dedos. Todo eso lo produce regularmente el secado inadecuado de los pies. El secado inadecuado. Aquí no es un tema muy contagioso como en el caso de las uñas, ¿o sí?
Es También puede contagioso, ser. sí, puede ser contagioso, claro que sí. Es contagiosa, sí, porque un hongo se puede contagiar con el Ok, contacto, ok, ¿ok? pero puede que de primera instancia el paciente tenga esta afección sin haber tenido contacto con otra persona que, sino por el mal secado de los pies. Exactamente, Ok. así mismo como tú dices. Puede ser que el paciente no necesariamente que se le pegó, sino porque tener los pies muy Muy húmedos húmedos. puede provocar eso. Y para eso también existe su tratamiento, pero debemos de tener, siempre le digo al paciente, tiene que tener una toallita para secarte los pies, entre los dedos, porque a Ujú. veces secamos los pies en la planta del pie, la parte de arriba, y entre los dedos no los saqueamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, un correcto secado de los pies y un correcto tratamiento para ese problema del pie de atleta o la micosis en la dermatomicosis. Eso se resuelve muy bien. Bien, bueno, doctor, vamos a ir a una breve pausa en este momento, pero recordarle a la gente que al regreso, pues las líneas siguen abiertas para que usted se pueda comunicar con nosotros y cualquier inquietud que tenga pueda consultarla hoy con el doctor Alfonseca aquí en Cátedra Médica. No le cambie, retornamos.